con José Pérez, presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ahora aquí en Doble Clic. Escuchas noticias en profundidad. Doble Clic en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente nacional de la Agrupación de Empleados Fiscales, José Pérez. Gracias por la invitación, buen día, y un privilegio también estar con usted acá dialogando de este tema tan importante para las y los trabajadores público y también privado, ¿eh? Claro que sí, público y privado, hay que señalarlo. Pero en el dato que se dio de la consulta, en términos generales, para después ir a lo particular, ¿le llamó la atención la cifra? Era algo que uno podría imaginarse cuando se promulgó esta ley, Karin, que lleva el nombre también de una TENS del hospital en Ñuble, en la región de ahí, de Ñuble, Karin Salgado, por eso que se menciona, pero tiene un número 21.643, fue promulgada el 15 de enero del año 2024. Entonces, claro, es como esto genera un cambio contracultural, porque hoy día no solamente es la forma como nos relacionamos las y los trabajadores, nuestras autoridades, en el caso del sector público, los gobiernos de turno, las empresas, en el mundo del trabajo. Esto implica también que iba a venir una arremetida de usar este instrumento, esta ley. Y eso lo que consignó la encuesta del Servicio Civil, que es un órgano también público, donde nosotros también tenemos una historia bonita con ello, porque surge, dicho sea de paso, de una negociación sectorial en el año 2003. Surge este Servicio Civil, con una negociación entre el gobierno de la época y la ANEF. También lo quiero señalar como como un logro. Claro, y consignarlo como un elemento que nosotros aportamos también al debate de madurez en el Estado, a la buena política pública. Dicho eso, lo que nosotros ya tenemos, esta encuesta, claro, 5.214 declaraciones de denuncia. Pero hoy día, entre las denuncias que se presentan a la Dirección del Trabajo, que hay en toda la inspección del trabajo en Chile, más el organismo fiscalizador, que es la Contraloría General de la República, van más de 10.000 denuncias en total, público y privado. Por lo tanto, eso también es una alerta. Pero también hay ventajas, porque lo que implica a lo menos, y digo también a lo menos porque hay una exigencia de cumplir la ley, el Estado tiene que ser un referente. Y ahí tenemos procedimientos internos que se conocen como protocolos donde uno, la autoridad y también las organizaciones sindicales, nos hacemos corresponsables de que estos procedimientos sean también en la línea que señala la ley, Karin. Es decir, cómo la materia preventiva, que es un eje nuevo, antes no existía la ley de acoso laboral en Chile. El tema preventivo aparece como un pilar fundamental. Está la línea investigativa y la línea sancionatoria. En la antigua ley de acoso laboral quedaba solamente investigación y sanción. Entonces acá hay una obligación bajo la ley Karin de la acción preventiva. Y en el Estado, y tú lo leías ahí ya en la mayoría de los servicios públicos están estos protocolos que se conocen como VALS, V-A-L-S, violencia, acoso laboral y sexual. ¿Cómo se previene esta figura? Del hostigamiento que se da entre jefatura y subordinado, y la figura del acoso, que aparece cambio cultural que tiene que ver con violencia lasciva, que también tiene que ver con componente erótico, doble sentido, toda esta conocida coloquialmente como las tallas típicas que antiguamente uno aceptaba en nuestra forma de vida, pero hoy día está con un rechazo absoluto de parte, digamos, de esta nueva forma de relacionarnos entre seres humanos y también entre trabajadores y trabajadoras, y también con autoridades. Ahora, José, esto lleva sin duda a un cambio cultural, evidentemente, ¿no? Lo señala allí, cosas que antes se veían y eran aceptadas socialmente con más o menos margen. Hoy día claramente existe otra mirada y por lo tanto la normativa se actualiza a aquello. Dicho eso, en el tema preventivo, que es muy importante porque tiene que ir de la mano para ayudar a ese cambio cultural, de pronto en esto se ha hecho, uno ha escuchado mucho reclamo de trabajadores tanto en el ámbito público como en el mismo privado, de que ha costado implementar esos protocolos preventivos, es decir, incluso el hecho de que la masa laboral esté convocada a aquellos protocolos que dicen de estar informados de cómo se van a propiciarse incluso los canales de denuncia al interior de cada sector laboral para poder ejercer esto que dice la normativa. ¿Es así? Para el caso nuestro, desde el rol del Estado, nosotros tenemos una ventaja.
sobre el 90% estamos sindicalizados. Y eso lo quiero relevar en mi rol también de presidente de la ANEF, porque también nosotros somos corresponsables de diseñar y elaborar estos procedimientos con la autoridad de turno. Ya. Y eso nosotros en nuestro espacio de formación sindical también promocionamos aquello, para que no solamente quede el título de la letra que en nuestro país nos pasa en ocasiones. La ley se publica y la ley se aplica, pero otra cosa es que esa ley después se tenga bajada en la sociedad, ¿cierto?, en la ciudadanía, pero particularmente que el Estado vuelva a ser un referente en materia de eliminar todas las formas de violencia, acoso y maltrato en el mundo del trabajo. Y aprovecho a señalar eso en virtud de la pregunta que me haces, porque también el Estado de Chile y el actual gobierno, que le corresponde dar cuenta ante un organismo como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ratificó el convenio 190 de la OIT y que conversa con lo que estamos señalando. Este convenio obliga y tiene rango constitucional cuando un Estado ratifica esto en el Congreso. Después tiene que cumplir ciertos estándares. Y esta ley Karin coincide con esta bajada, si uno lo mira desde el punto de vista, el convenio dice todo esto de eliminar las formas de violencia, cosas en el mundo del trabajo, es decir, en todo lugar donde existe un asalariado o asalariada, tiene que aplicarse este convenio, y por lo tanto los dispositivos preventivos, llámese mediante esta ley Karin, hoy día en régimen, obliga, y ahí está el caso nuestro, que nosotros se ocupan las estructuras sindicales de poder también, si la autoridad se les pasa el tiempo, la agenda es muy demandante en otras prioridades, bueno, esto tiene que ser también ponerla en el radar de las prioridades para poder elaborar y tener a la vista este procedimiento que se conoce como los VALS, que es eliminar, ¿cierto?, o detectar, pesquisar toda esa violencia, acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. Entonces, todo este diseño internacional, en diálogo tripartito, una ley Karin, en la bajada de lo nacional, hoy día lo que hay que hacer es que en cada espacio laboral tengamos estos protocolos, en el trabajo privado, en el trabajo público. Y por lo tanto, ahí cuesta, sin duda, porque quien ejerce liderazgo, incluso nosotros que tenemos esta responsabilidad de representar a alguien, porque aquí uno está representando a alguien que confía en este mandato, esto no puede quedar como un tema accesorio, tiene que ser también un tema estratégico en nuestro quehacer diario, y tenemos que partir por casa, porque nos pasa también en la dirigencia sindical. Nosotros también estamos relevando procedimientos internos, cómo nos relacionamos, porque antiguamente, claro, somos vehementes por naturaleza, ¿cierto? Pero esta convivencia humana hay que cuidar esa dimensión que es la primera, es humana, es decir, no hay cargo, no hay origen socioeconómico, más allá de la experiencia personal, te lleva a convertirte y a sentarte en tu especie humana, y ahí pasa al otro plano, que es laboral, y también hay un respeto a esa función que tú ejerces o trabajo que realizas, y después está el respeto a la función, para el caso nuestro, del respeto también al trabajo sindical. Entonces, en esas tres dimensiones también aplicamos esta ley en la bajada más operativa, si le queremos llamar también, para efecto que no quede solamente consignado, que son denuncias y bueno, quedan ahí durmiendo el sueño de los justos. Cuando se conocen cifras como esta, puede haber una interpretación rápida, y que a lo mejor usted mismo la ha escuchado de algunos comentarios que se hacen, ya sea a través de redes sociales e incluso de alguna figura pública o de alguna otra autoridad, no necesariamente del ámbito del Estado, de decir: ok, pero mire, esa cantidad de denuncias con la ley Karin, pucha, si el Estado el primero en llamado a resguardar esto, y hace una ley que no se cumple. ¿Es correcta esa interpretación o tiene matices según usted? Tiene matices, pero aquí no hay que pensarlo, la ley se cumple. El Estado tenemos la obligación, quienes somos funcionarios, y funcionarios, esto es un principio que nosotros cuidamos en la ANEF, somos funcionarios del Estado de Chile, no de los gobiernos. No de los gobiernos. Uno puede tener sintonías con el programa de gobierno, con algún sector político, pero eso es harina de otro costal. Lo que tenemos acá que poner el foco y el centro de nuestra ocupación sindical es que si la ley se promulga, la ley está viva y está activa, y por lo tanto nosotros exigimos. Y por eso que también hemos declarado estos puntos que te mencionaba con el caso de la compañera en la Defensoría del Consumidor, que trabaja en dependencia del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, que ya no está con nosotros y nosotras, está también
Hugo, que está autorizado a nombrar su nombre, el gaffiter de la moneda, que nos ocupamos, y también estas alertas naranjas en Atacama, en Copiapó, en la Araucanía, en los lagos, de autoridades que son nombradas a dedo políticamente, por confianza del presidente o del gobierno de turno, tienen que ser no solamente buenos gestores en la ejecución de la política pública o del programa de gobierno, sino que también tienen que partir con esto que estamos conversando. Es decir, hay una ley en régimen, lo que tiene que activarse todos los formatos, mecanismos, procedimientos, participación de trabajo con las organizaciones sindicales para que esto tenga ese carácter que yo destaco en la ley Karim, que es el carácter preventivo. Y que las denuncias no solamente sean, porque claro, hay denuncias que uno reconoce que pasan por un tema también visceral, subjetivo. Es que me levantó la voz mi jefe diciendo, oye, apúrate con la pega, por ejemplo. Y eso, claro, si yo me demoraba una semana en sacar evaluar el proyecto, fiscalizar o qué sé yo, el permiso desde lo público, claro, me pueden llamar la atención, pero no es quizás una evidencia directa, pero sí reiterativa, como está en la norma, y en la forma como se conversa, como se exige también ese cambio, insisto, cultural que nos tiene hoy día sometido yo creo que a un desafío como sociedad. Y sin duda, y ahí también relevo nuevamente, el Estado tiene que ser un faro, tiene que ser un referente, porque si uno está pregonando esto al interior de los servicios públicos, como una buena política pública, tiene que también ser una réplica en el sector privado. Ahora, dentro de ese carácter preventivo, no sé si en el reglamento de la ley, en la norma, está establecido de alguna manera, pero el cuidado que puede tener en esas designaciones el Estado, la administración de turno, en buscar a la persona idónea considerando los requisitos que establece esta ley. Me explico mejor. Existe la posibilidad de un téngase presente a partir de, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, cuando se designa una nueva autoridad, de abrir un canal y decir, ojo, porque esta persona tiene antecedentes de que cuando estuvo en tal parte pasó esto otro. Con esta nueva ley aquí vamos a tener problemas. Y se designa igual, por ejemplo, pero bueno, ahí está la atribución administrativa de poder nombrarlo, pero ¿existe alguna forma de justamente hacer la advertencia? Bueno, ahí relevamos el trabajo sindical. Nosotros, antes de esta ley, desde siempre, luego como ANEP también con responsabilidad, ponemos la alerta. Si nosotros, incluso cuando tenemos diferencia con las autoridades, respetamos incluso su esencia humana, por eso yo relevo aquello. Lo que observamos y condenamos son las actitudes y los comportamientos. Por lo tanto, antes de nombrar a alguien, tiene que también pasar por la prueba de la blancura, cuál ha sido su currículo en las relaciones laborales, porque también lo señala esta ley, y también el convenio 190 que mencionaba de la OIT, que el mundo del trabajo tiene que tener una relación armónica, de tranquilidad. Pasamos muchas horas en nuestro trabajo, por tanto eso ya, si está declarado, no basta con nombrar a alguien que tenga un comportamiento donde estuvo acosando o ejerciendo este liderazgo tóxico que yo le llamo, pero que en el concepto más preciso es liderazgos disfuncionales. Pero eso también incluso invisibiliza los liderazgos, los malos liderazgos. Por eso que nosotros del mundo sindical, y nosotros mencionamos estos liderazgos tóxicos, porque contamina el medio ambiente laboral. Y nos ajusta a que, además, como este convenio 190 es un convenio que primera vez agrupa la igualdad y la discriminación, digamos, también en lo que significa combinar seguridad y también la salud en el trabajo. Entonces, todo eso que antes estaba separado, este convenio 190 lo integra. Entonces, en la medida que yo ejerza un oficio, una profesión o una mayor responsabilidad, eso no lo tengo que perder de vista. Por lo tanto, la exigencia es perentoria. Y si es ley, hay que cumplirla. Y nosotros ahí entendemos que si nombran a alguien, volviendo a esta pregunta original, con todos los elementos que yo señalo, no pueden farrearse, para decirlo también muy directo, también un término coloquial, pero perder la oportunidad de que incluso esa persona que nos pasó, pues, han salido autoridades y nos dicen, que ustedes echaron a la directora administrativa del Palacio de la Moneda. Nosotros no la echamos, nosotros no la nombramos ni sacamos autoridades. Alguien nombra y saca la autoridad. Lo que nosotros colocamos, los antecedentes, obviamente que presionábamos, nosotros hicimos una puesta en escena que no es contra esa dignidad de esa persona, porque la respetamos en su esencia, pero nos parece que su conducta y su comportamiento
no estaba acorde a los estándares de esta ley o del convenio 190 de la OIT. Y esa persona, don Hugo, efectivamente nadie tuvo la capacidad de anticiparse en una sobreexplotación laboral que obviamente con su condición física estaba expuesto a un paro cardíaco en el lugar del trabajo. Entonces, eso no puede pasar, digamos, si no tenemos la rigurosidad y la ocupación de que efectivamente nada quede en el aire. Yo creo que eso también tiene un componente de tener una ley. Nos obliga, y obliga, eso es lo bueno, me obliga a los gobiernos de turno a que ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya llegó con todos los componentes, tenemos plazos de por medio, hay formularios de denuncia, la autoridad, ya sea un ministro, ministra, subsecretario, incluso el propio presidente de la República, recibe y consigna estas denuncias, bueno, y después los procedimientos, ahí nosotros hacemos acompañamiento como organizaciones sindicales también en esta materia. Con el respeto que se merece, y a propósito de la delicada situación de la trabajadora del Ministerio de Hacienda, ¿no?, que ya de público conocimiento es lo que ocurrió, pero yo lo mencionaba al principio también porque este chat que deja, ¿no?, esta conversación de hagan sumario, nos llega a la reflexión de si ustedes perciben de que eso se está haciendo. No sé si sumarios, o no sé si eso tiene que interpretarse como lo que estamos conversando, de actividades preventivas que realmente se realicen, porque si un trabajador que al final termina atentando contra su vida y deja un mensaje de esa naturaleza que puede ser gatillante o no, eso se verá en la investigación o no, pero que además coloca como una cosa de alerta respecto de aquello, hace pensar si eso efectivamente, ese llamado, esa escritura tiene sentido o no, si se realizan, si se canalizan las denuncias para que alguien lo manifieste tan abiertamente como eso. Hagan sumarios. Sí. En el Estado tenemos la obligación. Estos son procedimientos administrativos que no solamente son obligación legal de cumplirla. La investigación, que es más rápida, que es una ISA, que se conoce como investigación administrativa, es más breve. Pero el sumario es un poquito más profundo. Y ahí nosotros estuvimos al día siguiente ahí para, obviamente, entregar nuestra condolencia y nuestro cariño al equipo humano, pero afortunadamente el director de esta Defensoría del Consumidor había permitido un horario más flexible, una ausencia, porque la terraza queda frente a las dependencias con mampara a la vista. Entonces, por lo tanto, también una revictimización para los propios compañeros y compañeras de trabajo de Paula. Estoy autorizado a nombrar también para que no sea etéreo el nombre de nuestra compañera. Entonces ahí esto se activó el procedimiento para hacer la investigación. Y lo bueno también para nosotros es que es alguien de afuera, de otro servicio público, de rango de una autoridad, de un subdirector, que tiene que realizar esto en el plazo, y ahí nosotros hemos llamado que sea lo más rápido, con el sigilo respectivo, con toda la también neutralidad, para que no quede nada en la duda, con esa consignación que dejó en el chat del Teams, que es esta plataforma de trabajo y comunicación laboral. Efectivamente no había una denuncia formal, para decirlo también en el contraste de lo que estamos hablando. Consignó esto como, bueno, un llamado de atención. Entonces, además de otros componentes personales y psicológicos que uno ahí también tiene que tener mucho cuidado a opinar, es que ella dejó una alerta, y esa alerta esperamos, y eso es lo que hemos dicho públicamente y lo ratifico ahora, que este procedimiento administrativo, este sumario administrativo, sea rápido, sea totalmente puesto el foco en que no se guarde nada, y que si hay, digamos, en proceso de investigación hay que tener una resolución, la que sea, bueno, que no se esconda ni se oculte, hay que ser muy transparente en aquello. José, para finalizar sobre ese tema y en el sentido de tomar lecciones de aquello, porque al final de eso se trata, ¿no?, de prevenir entre todos también, y esta conversación también sirve para aquello, ¿no? Pero cuando luego se responde es que no había una denuncia formal, como que uno puede interpretar que, ok, se cumplió la normativa y está allí. Puede que no haya una denuncia formal, pero puede que hayan otros canales a través de esta plataforma, o a través de una conversación que yo tengo tal vez de manera informal, a través de una comunicación, tal vez de una red social, con un superior o con un compañero de trabajo, que me pueda alertar de una situación. Y entonces, cuando ya se desencadena una tragedia, entonces todos decimos, mira, pero había indicios por aquí o por allá. Pero la respuesta puede ser esta misma que hemos escuchado en estos días. Sí, pero no había denuncia formal, así que como que todo está bien. No todo está bien, porque si todo estuviera bien no habría terminado así. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una denuncia escrita, después de haber perdido la vida, en este caso Paula, no puede quedar como en segundo plano.
tiene que abordarse y tiene que incluso obligarnos a todos y todas a que esto, incluso hay otras situaciones en otros sectores del Estado, incluso en algunas empresas también seguramente, donde la persona lo está pasando mal y no tiene la capacidad de acercarse más allá de la confianza que tenga con el compañero de trabajo, del turno que esté realizando, a la oficina, incluso en el territorio. Por eso que yo creo que hay que estas nuevas leyes, estos nuevos formatos, estos nuevos instrumentos hay que masificarlo y hay que reforzarlo y hay que construir un relato que sea proactivo y que tenga también la dimensión que en tanto dependemos de un salario, y eso es clave, tenemos la oportunidad también de que nos acompañen cuando lo estamos pasando mal. Y que la autoridad no se ponga nerviosa si hay una denuncia contra el presidente de la República, contra un ministro, contra la autoridad local, nos pasa. Y antes del caso de Paula, tuvimos una situación de alerta, de una amenaza también, afortunadamente no llegó a eso, de quitarse la vida a una funcionaria en la Araucanía, en una dependencia pública. E intervenimos rápidamente con nuestro equipo de la NEFA en la Araucanía, con el sindicato también de servicio público, y después hablamos con la directora nacional al día siguiente a las 8:30 de la mañana, para también que esto no quede como, mira, oye, no ocurrió algo grave, por lo tanto, consignamos, pasemos al... No, eso inmediatamente hay que ocupar el tiempo, por eso que es clave también, y nosotros tenemos una obligación de entregar esta nueva herramienta a nuestros compañeros y compañeras dirigentes sindicales que tienen la obligación de hacer un buen trabajo sindical, pensando en que desde el rol del Estado ser un referente, porque si damos el ejemplo, y no basta hacer una base de datos con denuncia, sino que tenemos que pasar también a decir, bueno, ¿dónde están los focos de atención? La Superintendencia de Seguridad Social va monitoreando, el Ministerio del Trabajo, la Inspección del Trabajo, la Contraloría General de la República, el Servicio Civil, el mundo sindical. Tenemos una obligación de acompañar esto y no ser antagónicos, ser facilitadores de lo que es tan central como el respeto, insisto, a esta dimensión humana en el mundo del trabajo, y que tiene que ver con un carácter también de liberar, dejar libre, y eso no es consigna, es un principio, que cada espacio nuestro aquí en esta radio, en la televisión, en los aeropuertos, en la frontera, esté libre de acoso, maltrato, en todas las expresiones, y no hay que naturalizar más aquello, partiendo por el ejemplo de uno, que ejerce circunstancialmente un cargo de responsabilidad, incluso con algo que también nosotros nos cruza, que es la violencia de género, que han sufrido también muchas trabajadores y mujeres, que también hoy entendemos que hay una mayor exigencia a ese respeto que debe ser permanente, no circunstancial. José Pérez de Belli, presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, muchísimas gracias por haber venido aquí a la radio a conversar de este importante tema. Muchas gracias a usted por la invitación y saludo a todos y todas, al equipo humano de esta radio que están siempre detrás. Y gracias, un privilegio estar contigo también. Gracias, que esté muy bien. Chao, buena jornada. Doble clic. Como siempre, la